Décimo de los asuntos no resolutivos, propuesta de concejala delegada de formación sobre las deudas de la Junta con los centros de formación. Señora Moreno Zorrilla, tiene usted el uso de la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, para explicar un poco, las empresas de formación en Andalucía se encuentran en un callejón sin salida. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, adeuda más de 250 millones de euros a los casi 2.000 centros colaboradores que existen actualmente en nuestra comunidad autónoma. La mayoría son pequeñas empresas familiares que, mediante la impartición de cursos de estética, peluquería, informática, etcétera, han colaborado con la formación e inserción de muchos andaluces que han pasado por sus aulas. Estos emprendedores, tal y como funciona la colaboración, tienen que pagar los materiales, los monitores, los seguros de los alumnos, buscan contratos de práctica para sus alumnos en empresas para facilitar su inserción y, en definitiva, afrontan una serie de gastos que, en el mejor de los casos, una vez presentadas las facturas que justifican la subvención aprobada, se le ingresa el dinero por parte de la Consejería de Empleo a los 6 u 8 meses. Este esfuerzo es cada vez más difícil para estos pequeños empresarios, ya que a día de hoy se adeudan, a pesar de estar correctamente justificadas, subvenciones desde el año 2007, lo que provoca que muchas hayan cerrado ya sus puertas totalmente arruinadas, otras se encuentren con un ERE y las que no están en situación extrema ante esos impagos. La respuesta de la Junta de Andalucía es que no hay dinero, sin que den ninguna solución a corto, medio ni largo plazo. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación el siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a acordar de forma urgente un calendario de pagos con los centros de formación de Andalucía a los que se les adeuda las subvenciones por los programas realizados. Se dictaminó con la abstención de Izquierda Unida y el Partido Socialista, el voto favorable del Partido Popular. Intervenciones sobre el punto que nos ocupa, señor Romero, portavoz de Izquierda Unida, primer turno. Muchas gracias. Vamos a ver, en esta breve moción que nos presenta el Partido Popular, en la misma línea de las que se acaban de debatir, con el tema de la alta preocupación que tiene este gobierno por los impagos y las deudas, que son ciertas, pero claro, se olvida de las que tiene aquí, de lo que hemos tenido que entrar en un plan de ajuste, porque resulta que había un montón de dinero, 5 millones en el cajón de pago a proveedores, que no había manera donde va. Eso debe ser de una cierta ineficacia o insolvencia del grupo de gobierno del Partido Popular de Nerja, imagino. Ahí no hemos visto nada. En fin, ¿qué quiere que le diga? Estamos de acuerdo en el fondo, pero digo, en la forma de cómo plantean ustedes la moción, evidentemente no. Habla en el tercer párrafo, dice, los emprendedores. O sea, esta es la nueva denominación. Ahora todo el mundo es un emprendedor. Todavía estamos esperando esa ley del Partido Popular de emprendedores, a ver si esta maltrecha economía, gracias a los recortes, al recorticidio que nos va a llevar a más crisis y a unos niveles de paro insospechados en este país. Me lo podría ver si después, que imagino que no me va a contestar, a ver a qué se refiere esta nueva denominación de pequeño y mediano empresario o empresas colaboradoras. Ahora ya todos somos emprendedores. Es que falta información y ustedes no dan datos. Mire usted, en la exposición de motivos dice que adeudan las subvenciones del año 2007, pero no aparece en la moción más información de las cuantías y del objetivo a lo que corresponden. ¿Pretende acaso el Partido Popular crear alarma social? Díganos los datos reales y exactos de los que disponen. Aquí en la moción es que no aparece nada. Hablan de que la respuesta de la Junta de Andalucía es que no hay dinero, sin que den ninguna solución a corto, medio y largo plazo. ¿Son ustedes rapel? Que ahora, en el largo plazo, en el futuro, ¿saben ustedes ya que la Junta de Andalucía no va a tener dinero? O sea, ustedes ya, la Junta la tienen tachada, se van a quedar sin dinero. Si se quedan sin dinero o falta de liquidez, será por culpa de las políticas del Partido Popular a nivel estatal. Y esto es así. Les voy a dar algo de información que ustedes omiten y no se enteran. Mire usted. La falta de liquidez es por el trato discriminatorio del Gobierno central a los presupuestos del 2013. Porque según el Estatuto de Autonomía, nos corresponde casi el 18% en inversiones y no hemos llegado al 14%. Y esa es una realidad objetiva. Son discriminatorios y llegan a incumplir la legalidad. El Estatuto de Autonomía, aprobado por todos los grupos políticos aquí también presentes, afirma que la inversión será equivalente al peso de la población andaluza. El Partido Popular de la Nación está castigando a la Junta de Andalucía porque no le votaron al señor Arenas. Y eso es una realidad objetiva, triste realidad. Defiendan su pueblo, no a sus siglas, por favor. Castigo claro.
Mire usted, otro factor importante de que es cierto, de que la Junta ahora mismo no tiene liquidez, y yo espero que en el medio o corto plazo pueda hacer pago a sus deudas, que las tiene contraídas y son ciertas. Mire usted, imagino que le sonará el Fondo de Liquidez Autonómica, ¿verdad? Pues mira, la Junta de Andalucía, igual que otras comunidades autónomas, ha pedido 4.908 millones a ese plan para poder precisamente hacer pagos a proveedores y a ser buen pagador. Igual que ha hecho el Ayuntamiento de Nerja con el plan de rescate. Exactamente igual. Sin embargo, la Junta de Andalucía es muy mala gestora y ustedes son maravillosos. Todos los proyectos están ya hechos, esto es una maravilla, y aquí lo único que hay es propaganda por parte del Partido Popular. La Junta de Andalucía ahora mismo solo ha recibido de los 4.908 millones que ha pedido 1.500. Y qué casualidad, que son para pagar en primer a deuda, interés y proveedores. Y en último lugar de esos 1.500 a los ayuntamientos y a las universidades, que hago un poco de referencia justo a la moción que acabamos de debatir, que precisamente del poco dinero ese que se le ha dado a la Junta de Andalucía para ese problema de liquidez que tiene, que intenta hacer frente a los pagos, qué casualidad, que en segundo lugar es a la universidad. Y ustedes aquí instan a hacerlo de todo inmediatamente. Aquí podríamos también venir de forma demagógica, como hacen ustedes, a exigirles todos los proyectos y todo el programa del Partido Popular de forma inmediata, hechos. Tiempo. Un poco de seriedad, por favor. Muchísimas gracias. ¿El Grupo Socialista pide palabra? Sí, pues señor Peña, primer turno. Bien, desde la República Independiente de Andalucía, con el gobierno independiente de la Junta de Andalucía y la falta de gobierno central, por lo que se ve, y municipal, vamos a dar nuestra opinión al respecto. Aquí existe una preocupación por las empresas y me parece una preocupación muy razonable. ¿Cuáles son las causas? Falta de liquidez, obviamente, como la falta de liquidez que ha sufrido este ayuntamiento y que hemos tenido que entrar en un proceso de rescate, en un plan de ajuste que nos ha llevado a tener un endeudamiento hoy en día de 14 millones de euros aproximadamente, sin entrar en otras cantidades que se han gastado, vamos a utilizar esta palabra en esta intervención, ya veremos en la segunda si no se complica la cosa, más otros 15 millones de otra venta de terrenos que se han gastado, en fin, durante una serie de años y que no se ven los resultados por ningún sitio. Pero solamente le voy a decir una cosa. Mire usted, del gobierno del Partido Popular, en cuanto a las políticas de educación y en cuanto a las políticas de empleo, nada de nada. El otro día dije que era el mayor fraude electoral de la historia. Porque todo lo que se dijo en el mes de noviembre, o lo que no se dijo, después, pero se ocultaba, se dejaba entrever, de todo lo que se dijo, no se ha hecho absolutamente nada y se ha hecho todo lo contrario. Reducen las políticas activas de empleo en un 34,6%. Recortes para Andalucía en transferencia. Hombre, Andalucía, mucho más, un 84%. Vamos a dejar que la comunidad andaluza, donde gobierna el PSOE, Izquierda Unida, pueda funcionar. Habrá que ahogarla como se lo ahogó con el gobierno anterior. Como se le dejaron de dar 3.000 millones en su momento cuando estaba gobernando el señor Aznar y nos encontrábamos en el Ministerio de Administraciones Públicas con algún ministro que hoy es o ha sido, que en aquel momento ha sido portavoz del Partido Popular aquí en Andalucía. 3.000 millones que se fueron, por ejemplo, para la Comunidad de León y que no se mandaron para Andalucía y que nos correspondía por población. Y ahora mismo nos encontramos, porque miren ustedes, para pagar hay que tener liquidez. Y para tener liquidez hay que ser serios y sobre todo hay que ser justos. Hay que ser justos. Y lo que es una verdadera barbaridad es que por venganza política, a Andalucía se le esté prohibiendo, se le esté cortando la posibilidad de tener liquidez en sus arcas para poder pagar, de que se beneficie a comunidades que tienen un endeudamiento, ya lo hemos repetido en este pleno, mayor que el nuestro, se les beneficie incluso con la posibilidad de aumentar el 3 y un 4% su endeudamiento y que Andalucía sea la que tenga que pagar ese endeudamiento de otras comunidades, rebajando el nuestro en una cantidad que sería fundamental para poder pagar estos importes que se deben y que en estos momentos lo único que hacen es entorpecer cada vez más la actividad de la Junta. Por tanto, yo creo que una de las tanta preocupación que hay por la Junta que pague, la primera preocupación, igual que nos dicen a nosotros que tendríamos que pelear contra nuestro gobierno, tendría que ser por parte de ustedes de exigir al gobierno central que sea justo con Andalucía,
que si Andalucía anda por debajo de la media del endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto, ¿por qué no se le permite alcanzar un nivel un poco más alto que le permita desarrollar una serie de actividades necesarias para los ciudadanos y que se le están prohibiendo a todos los andaluces? Se está marginando a todos los andaluces. Somos de las comunidades que menor dinero llega por habitante. Somos de las comunidades que menor dinero llega para inversiones por habitante. Y encima tenemos que pagar el exceso de endeudamiento de otras comunidades. Y después exigimos que se pague, que se pague y que se pague. Vamos a exigir que nos permitan tener liquidez, muchísimas que gracias, nos corresponde y señor después ya se pagará. Peña, primer turno. Señora Moreno, tiene el uso de la palabra. Bien, señores de Izquierda Unida del Partido Socialista, vosotros sabréis que habéis hecho con todos los fondos en 3 décadas de gobierno que lleváis en el partido gobernando Andalucía. Pero en fin, dicho esto, y para empezar, esta moción viene a exigir que la Junta de Andalucía cumpla con sus compromisos de pago, esta vez con los centros de formación que han realizado una prestación de servicios en dar cursos sobre todo a desempleados. Los cursos de FPO son subvencionados por la Junta de Andalucía. El objetivo principal de estos cursos es perfeccionar los conocimientos profesionales a la vez que mejorar la cualificación profesional a personas desempleadas para facilitarles la inserción laboral. Se habla mucho y se hace nada a la hora de proporcionar la financiación prometida por el Gobierno andaluz en facilitar a estas pequeñas empresas o pequeños autónomos, en su mayoría empresas familiares creadas para la formación y que ahora han visto frustradas sus expectativas porque la Junta de Andalucía, una vez más, no ha cumplido con sus pagos. Cansados están de ver cómo se publica en los distintos boletines las resoluciones de subvenciones concedidas, pero que no llegan y se convierten en papel mojado. Y es lógico que estas empresas de formación reclamen esos fondos que son vitales para su continuidad y que no les llegan y van a tener que cerrar, y luego hablaremos de quién tiene la culpa. Estas empresas realizan con financiación propia las inversiones pertinentes y que luego justifican escrupulosamente para poder solicitar la correspondiente y prometida subvención que por parte de la Junta de Andalucía se les comunicaba. Lejos de esa realidad, como no les llega esos fondos, tienen que financiarse con recursos ajenos año tras año, y las entidades financieras, ya saben ustedes, que no entienden estas cosas y exigen a estas empresas el pago de los créditos que han solicitado en su momento. Al parecer, esto se considera una terrible preocupación por las políticas activas de empleo en Andalucía. A esto se le llama una perfecta financiación para las políticas activas de empleo, una de las preocupaciones principales del gobierno bipartito de la Junta, pero que no paga. Menos lobo y más hecho, una maquinaria perfecta en lo que tenéis de publicitar subvenciones, y eso sí, a algunas organizaciones no les falta ni para tomar chocolate con churro por las mañanas o en el desayuno, y en cambio a otras se les está tomando el pelo. Y perdonen ustedes este tipo de expresión, pero es incomprensible que estas empresas de formación estén reclamando estas deudas desde el año 2006-2007. Vamos a entrar en el 2013, señores. El daño que se le está haciendo a estos centros de empresas de formación es inmenso. Les detallo algunas a tener muy en cuenta de las consecuencias de estos incumplimientos del gobierno andaluz, que tanto abandera las políticas laborales y sociales en esta tierra tan querida por todos nosotros. La primera, deudas con la seguridad social, por ejemplo. La segunda, impago de obligaciones tributarias con la administración estatal. Por consiguiente, resulta que encima que no te pagan, el daño colateral no poder acceder a ningún tipo de concesión por ser moroso en la administración estatal o con la administración autonómica, es decir, morosos por incumplimiento de aquellos que no te pagan, es decir, de la administración autonómica. ¿Y qué nombre tiene esto? Pues mire, yo soy de Maro, y en Maro diríamos que esto es un desbarajuste. Pero como hay que utilizar palabras bien dichas, entiendo que se llama descontrol por parte de la administración autonómica sin ningún tipo de reparo. Paguen ustedes, son deudas del año 2007, 2006, y no estaba Mariano Rajoy, señores. Los fondos los controlabais vosotros, ¿vale? Las transferencias las recibíais y vosotros sabéis dónde os las teníais que haber gastado. Lo que sí es cierto es que estas empresas de formación no han cobrado. Son deudas del año 2006. ¿Había crisis en el 2006?
Esa es la pregunta, nada más, señor presidente. Apagamos, señora concejala, abrimos un segundo turno, piden palabra los mismos intervinientes. Pues señor Romero, segundo turno, Izquierda Unida, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Recordarle a la portavoz del Partido Popular, que representó al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que mis compañeros de Izquierda Unida no son responsables, son responsables del actual gobierno de la Junta de Andalucía, pero no de los anteriores. Y yo la verdad es que me sorprende. A veces de vez en cuando usted cambia un poco ese monotono que nos aburre aquí un poquito, pero de vez en cuando se salta un poco y da a entender una serie de informaciones que yo de verdad, si usted entiende que la Junta de Andalucía en algún momento alguien ha cometido algún delito, porque es que habla usted de dónde están los dineros. El otro día dio también a usted a entender que el 1,5 millones de euros que hubo que devolver por no poder realizar el centro de salud, dio usted a entender como que dónde estaba el dinero, que quién se lo había llevado. Si usted tiene constancia de que se ha cometido algún delito, usted sabe que como concejala y como ciudadano de este país está usted en la obligación de denunciarlo donde compete, porque eso es muy grave. O sea, si usted sabe que se ha producido algún delito y que alguien se ha llevado dinero, sea del partido que sea o sea de la administración que sea, usted está obligado a denunciarlo. O sea que vamos a dejarlo un poco, porque da la sensación que cuando hace usted unas manifestaciones parece como que alguien se lleva el dinero y no puede ser. Lo mismo que aquí se ha hablado de los 15 millones de euros del campo de golf y yo sé que no está en el bolsillo de nadie, se han gastado en cosas municipales. Una mejor gasta de otro y otra menos, pero ese sería otro tema. Pero bueno, de verdad, esta mañana también es que se vierten acusaciones y se hacen comentarios un poco peligrosos. Esta mañana se ha criticado que, por ejemplo, la consejera de Fomento de la Vivienda, que ha creado una serie de oficinas para la atención a los hipotecados, y aquí se ha hablado de que solamente es para colocar a amigos y a familiares de representantes de Izquierda Unida. Habla usted de enchufismo, se lo repito. Si ve usted algún delito, vaya usted a la judicatura, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo mismo señor... que tiene usted que hacer aquí en el Ayuntamiento de Nerja. Si son conscientes de que ha habido algún delito en la contratación de alguien, señor Romero, vaya usted directamente. Señor Romero, que paso está la oposición. Muchas gracias. Bien. Y no le quepa la menor duda, y no le quepa, por supuesto, yo lo he dicho, señor Romero, no es la primera vez, que si yo detectara algún comportamiento en el gobierno de la oposición que mereciera ser depurado penalmente, no tardaba un minuto en ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Señor Peña, tiene usted el uso de la palabra. Bien, huyendo de las fiscalías, y más vale que no nos veamos en los juzgados, cosa que no apetece en absoluto, le voy a decir algo a la señora concejala. Y además que tilda, como siempre, el tema de ustedes, el bipartito, PSOE, Izquierda Unida, pues el bipartito, Partido Popular, grupo andalucista, que ya no sabemos qué es, de qué va, si está de acuerdo para estar en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias o no, si son concejales independientes, si están ahí simplemente por intereses personales, porque siempre pactan en función de una serie de cuestiones, como decir, pues ahí también hay un bipartito encubierto y no pasa absolutamente nada. Son cuestiones que son dentro de un sistema democrático normales. Los pactos, y hay comunidades que están hablando de pactos entre unos partidos y otros, incluso hasta con ideologías aparentemente como muy opuestas. Con lo cual, estamos dentro de un sistema democrático, no digan ustedes como en plan de acusar, porque usted pues orgulloso de tener un pacto en este momento con Izquierda Unida, probablemente más que con el partido andalucista, un partido al que no me gusta, al que no me fío, que lo veo siempre de un lado para otro, y aquí no hay acusaciones absolutamente de nada, pero que sepa usted que en este ayuntamiento, eso que está denunciando, se ha tenido que pedir 5 millones de financiación, más vender una empresa o hacer privada lo que era un bien público, que era el agua, más un terreno, y encima pedir 5 millones en muy poquito tiempo para poder hacer frente a muchísimas empresas que estaban con deudas por parte de este ayuntamiento, y que seguramente ya se habrá empezado otra vez a englobar el tema. Pero además le voy a decir otra cosa. Usted que se preocupa tanto, hay una ley laboral, usted se preocupa del trabajo, que sabe que está hecha por su partido ahora mismo. Yo no sé si usted pertenece al Partido Andalucista, me lo digo, si pertenece al Partido Popular. Hay una ley laboral que está en contra de los trabajadores. Señor Peña, segundo turno le corresponde al Grupo Popular y interviene su portavoz, el señor García Jimena. Sí,
Vamos a ver, llevamos un rato hablando y yo todavía la verdad es que no me he percatado qué es lo que piensa la oposición con respecto a estas empresas que tienen esas deudas contraídas con la Junta de Andalucía. Sí, que estemos hablando del bipartito, que estemos hablando si nos fiamos o no nos fiamos del Partido Andalucista, que nos fiamos más de Izquierda Unida según ustedes que el Partido Andalucista, ¿eso va a solucionar el problema a estas empresas andaluzas que tienen esas deudas millonarias de la administración autonómica, de las que las contrata para hacer un determinado trabajo? De todas formas, tranquilidad, amiga Nushi, porque tal como anuncia el presidente de la Junta de Andalucía, los presupuestos de 2013 van a ser los presupuestos para el empleo. Otra venta de humo. Vamos a ver lo que tiene el señor Griñán por venta, por presupuestos para el empleo. Cuando ha tenido dinero, señor Peña, cuando ha tenido dinero la Junta de Andalucía en el año 2010 y 2011, concretamente 1.052 millones de euros para políticas activas de empleo que no ha utilizado, señor Peña, 1.052 millones de euros que no se saben dónde están, y yo no digo que los tenga nadie en el bolsillo, pero no se han utilizado para lo que estaban presupuestados, señor Peña y señor Romero. Sin embargo, hay empresas por el orden de 2.000 empresas andaluzas que agrupan a unos 20.000 trabajadores que están en peligro de liquidarse porque no tienen liquidez monetaria por culpa de la deuda de la Junta de Andalucía. Le digo una cosa, en Nerja tenemos varias empresas que la Junta de Andalucía les adeuda porque han ejercido esas escuelas, esa formación para empleados, para jóvenes andaluces. Concretamente hay una de ellas que desde el año 2010 le debe la Junta 41.500 euros que ellos han invertido en formar a jóvenes nerjeños. Esa empresa, y la Junta no les paga 41.500 euros del año 2010, más 96.000 euros del curso del 2011. ¿De qué estamos hablando? De mucho dinero. Seriedad, señores, seriedad. Concluido el tiempo, le corresponde a la señora concejala cerrar el debate. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, hombre, señor Peña, ¿no cree usted que me va a hacer daño hablando? ¿No cree usted que me va a hacer daño, señor Peña, en cuanto hablando del partido andalucista, quién pertenezco o quién no pertenezco? Le voy a decir una cosa muy clara, pertenezco al Partido Popular, que le quede claro, ¿vale? Que le quede muy claro. Dicho esto, decir en suma que es lamentable que estos centros colaboradores para la formación tengan que estar en una situación precaria al punto de tener que cerrar por los impagos del gobierno andaluz. Es lamentable que los fondos recibidos del Estado correspondientes a las cuotas de formación profesional y de la seguridad social que pagan tanto las empresas como los trabajadores, incluida la del año 2012, que tienen que ser destinados a la formación, no hayan sido designados para este fin. No hay razón alguna, pues, para que estos centros colaboradores no hayan cobrado. O mejor dicho, la única razón es lamentablemente la distribución o la finalidad de los recursos económicos andaluces que no se han distribuido de manera racional. Es peor aún tener que leer en la prensa cómo las empresas de formación acusan a la Junta de desviar fondos para otros fines. Estas empresas o centros colaboradores para la formación se merecen una explicación del por qué no se les ha pagado. Se merecen llegar a un acuerdo de un calendario de pago y se merecen ayudarle a salir del colapso en el que están metidos y que, por desgracia, uno de sus mayores culpables es el gobierno andaluz. Animar y exigir desde aquí a que esta situación pueda llegar a tener una solución a corto y medio plazo y que se les atienda como se merecen, pagándole esos inmensos atrasos que mantiene la Junta de Andalucía con ellos. Pero una explicación más, señor Romero, yo no he acusado aquí a nadie. Yo no he acusado aquí a nadie de que se haya quedado alguien con un solo duro. Solamente he preguntado, que es muy diferente. Solamente he preguntado. Y ustedes no tienen respuesta, porque los dineros que tenían que haber destinado a fines de formación no lo han hecho. Señora concejala, hemos concluido el debate y sometemos a votación la propuesta. Yo creo que he dicho que hemos terminado el debate, ¿no? Bien, pues entonces sometemos a votación la propuesta relativa a las deudas de la Junta con los centros de formación, votando la propuesta que dice el Ayuntamiento de Nerja insta a la Junta de Andalucía a acordar de forma urgente un calendario de pagos con los centros de formación de Andalucía
a los que se les adeuda las subvenciones por los programas realizados. Izquierda Unida, sí. Partido Socialista, Sí. Partido Popular, Sí. pues ya ves, todo de acuerdo. Dice lo que dice. Son las formas. Por unanimidad de los asistentes, por tanto 20 votos favorables, se aprueba la moción presentada.